Muy bien, amados televidentes, pues tenemos aquí la visita muy especial del doctor Marcelo Díaz desde Argentina y vamos a estar conversando con él porque él es candidato por allá a una posición electiva. Así es que, doctor Marcelo Díaz, gracias por estar con nosotros en La Verdad, solo la verdad con Samuel Reyes. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Un gusto. Buenos días para ti y para todos nuestros amigos que van a estar compartiendo esta conversación. Un gusto. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera saber, doctor, ¿es usted cristiano? ¿Qué lo mueve entonces a incursionar en la política y ser candidato? Y me dice, Bueno, efectivamente, sí, yo soy candidato. cristiano, cristiano evangélico, y estoy en este momento como candidato ya por segunda vez en las elecciones 2017, 2019 también lo fui y ahora 2021. Soy candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, que es la provincia capital de Argentina. Estamos participando de un frente electoral que se llama Más Valores, y este frente es el primero en términos históricos en la historia política argentina que tiene como candidatos a prácticamente el 100% de candidatos cristianos confesos, sin ser un partido. Dentro del frente hay 4 partidos. El nuestro se llama Valores para mi País, partido fundado y presidido por Cynthia Houghton, que tiene una amplia experiencia parlamentaria, diplomática de carrera, etcétera. Yo soy el secretario general del partido, además de ser el candidato ahora a senador. Y bueno, estamos con una gran oportunidad porque sin ser un partido confesional, nuestras bases, nuestra cosmovisión política es una cosmovisión cristiana, y eso en términos de este progresismo y de este contexto tan anti-iglesia y anticristiano, se está ofreciendo realmente como una alternativa muy interesante de lograr la representatividad de mucha gente que no se siente representada por los partidos tradicionales. Así que en esa aventura estamos en estos días. ¿Y cuál es la situación actual de Argentina en términos económicos, en términos sociales? ¿Qué está pasando por allá en Argentina y por qué ustedes pueden hacer algo mejor de lo que están haciendo los que actualmente están gobernando la Argentina? Bueno, seguramente has visto la película Titanic, ¿no es cierto? Yes, Bueno, claro. estamos todos arriba del Titanic aquí, ¿no es cierto? La situación es muy compleja. Por el lado ideológico es muy compleja porque esta visión progresista está dañando cada vez más los valores más fundamentales de nuestra cultura occidental cristiana, desde la familia, el trabajo, la cuestión de la seguridad. Este enfoque de la vida realmente está dañando muchísimo el estilo de vida de los argentinos, como está haciendo en otros países también. Desde la perspectiva económica, también Argentina, increíblemente un país muy rico en cuanto a tierras, recursos, industria, un país ganadero por excelencia, agrícola por excelencia. No es un problema de recursos, sino de mala administración. Entonces, la mala administración ha provocado, y esto no es solamente los últimos 2 años de este gobierno que lo ha acentuado sin ninguna duda, sino que esto ya es histórico, desde una mirada donde el Estado es gigantesco y se lleva el gran porcentaje de los recursos públicos para mantener un Estado gigantesco, y eso, por un lado, impide el uso de esos recursos en inversiones genuinas. Ahora, por esta cuestión ideológica, hay un acotamiento de a qué países relacionarnos. Por ejemplo, este gobierno se ha hecho muy amigo de Irán, de Irak, de Rusia, de China, de Bolivia, de Venezuela, de Nicaragua. Un alineamiento peligroso. Exactamente, donde son países que, sí, por ejemplo, solamente en el caso de China, obviamente, que es un gigante económico, pero uno entiende qué es lo que hay por detrás, ¿no es cierto? Y en términos de Latinoamérica,
otra vez repito, toda esta visión progresista de que el Estado, todo pasa por el Estado, todo controla el Estado y el Estado es el que te da de comer, no tu trabajo o tu empresa. Entonces, la situación económica es grave, complicada. Y tu pregunta es, ¿cómo crees que podemos lograr un cambio? Bueno, los cambios en esta envergadura no se logran en 2 años ni en 4, ¿no es cierto? Llevan así. Pero entendemos claramente que el ingreso al Congreso por parte de varios con una mentalidad más de derecha, si vos querés, en términos ideológicos, va a permitir, primer objetivo, frenar el avance de esta ideología y de esta forma de hacer política. Y número 2, una vez que está frenado el avance, intentar incorporar proyectos de leyes y acciones desde el Estado que justamente contribuyan a sanar un poco la tierra, ¿no? Así que ese es nuestro objetivo. Bien, entonces, ¿hasta qué punto existe ese peso del voto cristiano como para lograr eso? Porque vemos que, por ejemplo, en Brasil, ahí su país vecino, pues hubo un voto, y eso no es un secreto para nadie, cristiano, católico, evangélico, Así determinante es. para que Jair Bolsonaro llegara a la presidencia. ¿Qué tanto entonces, si fuese posible el que ese voto se inclinara hacia candidatos cristianos, qué tanto sería decisivo ese voto? No, sería absolutamente decisivo. En términos de números de estadística, la población argentina identificada como cristiana, no nominal o tradicionalmente católica, ¿no es cierto?, como es la cultura, sino identificada como evangélica, es el 16% de la población, sobre 45 millones. Entonces tú tienes unos 6 millones de personas que sin duda moverían la balanza en una forma impresionante. Esto en términos de los números fríos, de los datos. Nosotros hemos logrado, al armar este frente, como te dije al principio, una opción por demás interesante, porque es la primera vez que se presenta electoralmente una opción. Siempre ha habido cristianos en el Estado, en el gobierno, en algunos partidos, sobre todo los mayoritarios, pero justamente los mayoritarios, vamos a decirlo así, no te ofrecen nada. O sea, en una lista te ponen número 20, o sea, pocas probabilidades, un poco para calmar la conciencia y decir, bueno, ponemos algún cristiano en la lista, pero no hay influencia y obviamente tampoco comparten los lugares de influencia en términos del poder ejecutivo, etc. Además a esta cuestión de que las últimas decisiones en los últimos 5 o 10 años no nos representan, literalmente, ya no nos representan. Nosotros notamos, yo soy politólogo y lo digo desde un intento de un análisis de lo que está sucediendo. Está llegando el momento donde ya la visión sobre la participación política no va a pasar por izquierda o derecha, como era tradicionalmente y por todas conocida, sino principalmente por una cuestión del voto moral, ¿no es cierto? Un voto moral, que es un elemento nuevo en el análisis político. Entonces, obviamente ese voto moral tiene una mirada, una posición más sobre ciertos valores que nosotros consideramos fundamentales, como el valor a la vida, el respeto a la ley, la propiedad privada, el libre comercio, la educación para todos, la cuestión de la seguridad, los derechos humanos, los verdaderos derechos humanos, no estos que están inventando para defender ciertas cuestiones. Obviamente eso te pone en una posición de derecha y no está mal que así sea, mientras no sea extrema derecha, porque los extremos nunca son aconsejables, ¿no es Nunca cierto? son buenos, así es. Exacto. Entonces, estamos logrando realmente una atracción del voto moral, del voto conservador, se le llama más aquí, que incluye evangélicos, incluye católicos. Es sorprendente el apoyo que estamos teniendo para las elecciones que tenemos ahora el 12 de septiembre, que son las primarias, y después en noviembre las generales. Nosotros, bueno, hay que pasar con 1.5
del padrón electoral para poder participar en las generales en noviembre. Nosotros ya tenemos ese número como base, así que ya estamos absolutamente seguros que pasamos a las generales en noviembre, y con los números que tenemos hoy, ya tenemos a nuestra primer candidata siendo ya diputada nacional, así que nuestra fuerza va para alcanzar a meter otros más en la lista. Así que creo que vamos a tener una elección más que interesante, y lo vemos también por la reacción de los partidos opositores, ¿no? Okay. En términos de la crítica y en términos de la descalificación y por qué se van a meter en política, sigan en su iglesia y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no está en la Biblia, pero el dicho es muy cierto: ladran Sancho, señal que cabalgamos. Así es. Y, ya, y Así que que, quiere decir que usted está en el ring. Usted está en el ring. absolutamente, exactamente. Eso quiere decir que pueden dar un golpe de knockout. El que está en el ring Exactamente. y puede tirar el golpe, ese puede alzarse con la victoria. Pero el que no está en el ring, pues no va a Exacto. estar como una opción de poder. Doctor Marcelo, usted, doctor, me dijo en Derecho y politólogo. Yo soy doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bien. ¿Hay alguna de esas leyes que quieren impulsar estos progresistas que ya se hayan aprobado en Argentina o que Bueno, estén en sí, en el curso? 2000, exacto, en el 2011 aquí en Argentina se aprobó la ley que autoriza el matrimonio a personas del mismo sexo, matrimonio homosexual, y el año pasado, ustedes recordarán, se aprobó aquí la ley que autoriza el aborto. Ellos, Sí. en la segunda presentación, y eso fue interesante, porque la primera presentación, nosotros sacamos 3 millones de personas a la calle, una manifestación histórica de grupos conservadores, evangélicos y católicos en su mayoría, que estaban en contra de la ley, y literalmente dimos vuelta la votación y ganó el no en agosto. El año pasado no tuvimos el mismo efecto porque el desgaste económico más algunas otras trampas por ahí hicieron que la ley saliera, ¿no? Que permite el aborto. Y Pero la pandemia no dejó que tal vez hubiera es, una manifestación más abierta. exactamente, exactamente. Entonces, perdimos esa batalla, pero no la guerra. Así que bueno, digamos que en general son las dos leyes más fuertes. Otra ley que tenemos que nos complica la vida es la ley que autoriza la equidad de género en todas las empresas y asociaciones civiles. O sea, en tu directorio, esta ley está imponiendo no solamente la equidad de género en tanto de hombre-mujer, sino que además sugiere, y ese sugerir va camino a una imposición, obviamente, que vos incorpores otros géneros, como se les llama, ¿no es cierto? LGTB y todas sus otras letras que ellos les agregan. El Así abecedario. que, absolutamente. Entonces, eso obviamente complica muchísimo un gran número de organizaciones, fundamentalmente las cristianas, ¿no? Es cierto que hubo un caso de una persona que, bueno, hay una diferencia de edad entre en la jubilación, en la pensión, y allá de 5 años, como aquí también. Entonces, Exacto. una persona, ya un hombre, dice, yo me percibo ser mujer y pudo jubilarse antes. Por eso, es cierto eso, yo no lo puedo. Exactamente, exactamente, porque de hecho la ley lo autoriza. Vos podés ir, le llamamos aquí el DNI, vas con los requisitos y te haces el cambio de género, y desde ese momento la ley te reconoce según el género que te percibís, y por lo tanto todo el aparato legal respecto de tu nuevo género se tiene que acomodar. Entre esas cosas, la cuestión de la jubilación. Así que Increíble, sí, sí, parece de película, ¿no es cierto? increíble, parece una comedia, pero tragicomedia. Hermano Totalmente. Marcelo, ¿qué usted le gustaría decir como ya en nuestra parte final de nuestra entrevista? ¿Qué usted diría
como mensaje final a todos esos dominicanos que nos están viendo y en el mundo entero pueden estarnos viendo, hay una posibilidad, pero específicamente que nosotros estamos aquí en República Dominicana, ¿qué usted nos diría a nosotros? Porque aquí hay gente que todavía no despierta a la realidad que estamos viviendo, que esto no es un juego, que esto no es Claro. una cuestión de que me gusta este equipo de béisbol o de fútbol, sino que nos estamos jugando las libertades que quisieran haber tenido los apóstoles, los discípulos del Señor, y que tuvieron que luchar contra un imperio que se les impuso, que los oprimía y que les quitaba sus derechos. Pablo tuvo que luchar mucho para hacer valer sus derechos en muchos casos. Pero nosotros los tenemos y nos los van a quitar aquellos por los cuales cristianos están votando. ¿Qué Así usted es. nos podría decir de eso? Te podría decir dos o tres cosas breves. La primera es que tenemos que desprendernos, y lo voy a decir así, tenemos que desprendernos de una mentira que aún los cristianos hemos comprado, como se dice en el dicho, de que tenemos dos vidas, una secular y una espiritual. Seguramente a vos te pasa como a mí, cuando decimos, bueno, soy pastor, etcétera, y además te preguntan, ¿y en tu vida secular qué haces? ¿No? Como si hubiera dos vidas. Nosotros hemos comprado ese concepto, es un concepto griego equivocado, porque no es un concepto de la escritura. La medicina dice que si alguien quiere vivir dos vidas, tiene una esquizofrenia, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos dos vidas, tenemos una sola vida, donde hay un área, vamos a llamarla espiritual o religiosa en el buen sentido, pero también tenemos otras áreas, la familia, el trabajo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque bajo ese principio nosotros hemos históricamente fortalecido en general el mundo evangélico latinoamericano, el área espiritual, y lo secular lo ha visto con desconfianza porque meterse mucho en lo secular es como del diablo, que no es un lugar para el cristiano, y por eso hemos abandonado áreas de la sociedad y cuando los buenos no se meten los malos. Entonces, desde esa perspectiva abandonamos el arte, abandonamos la política, abandonamos las cuestiones de gobierno, abandonamos lo empresarial. Entonces, parte de que el mundo está como está tiene que ver con que nosotros dejamos ese espacio, y lo digo cuando nuestros padres nos enseñaban esa visión, lo digo que lo hacían sinceramente, no los estoy juzgando, pero debo decir sinceramente equivocados, ¿no es cierto? Porque no hay forma de dividir la vida, porque la Biblia no es lo que enseña. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es desprendernos de ese enfoque. Lo segundo que yo sugiero es que al tener ya una mirada integral de nuestra vida, tenemos que considerar como cristianos que la política también es un campo misionero para conquistar. Vos y yo seguramente tenemos amigos o hemos enviado de la iglesia a misioneros a China, a los países musulmanes, etcétera. ¿Y Así qué es. hacíamos cuando alguien venía con ese llamado? Se lo confirmaba, después se lo enviaba a que se entrene. Si iba a China, imaginemos, tenía que aprender el idioma, la cultura, porque no es cuestión de que el domingo viene y el lunes ya te vas. Uno ya sabe que eso sería un fracaso absolutamente seguro. Bueno, esto es lo mismo. La política es cuando la consideramos como un campo misionero, nos entendemos que también hay que tener un llamado, que también hay que tener una preparación y que en el caso puntual, en todos los campos misioneros, pero hablando de la política, donde lo que se administra es poder, sin ninguna duda, la cuestión de la integridad es absolutamente imprescindible, porque vos al entrar a este campo misionero te expones públicamente en una forma casi total y obviamente el enemigo no va a querer. Entonces, si eres una persona llamada y si eres una persona capacitada, el golpe va a intentar venir por el lado de tu integridad. Entonces, lo segundo que quiero decir es que tenemos que considerar claramente a la política como un campo misionero a ser conquistado. Y lo tercero que tiene que ver con quiénes van es algunos pastores sinceros, pero temerosos, entienden que meterse en política es meter la iglesia en política, ¿no es cierto? Y no, porque esto no es para la iglesia, estamos para evangelizar, la extensión del reino. Y yo entiendo esa postura,
porque a veces lo desconocido trae temor también, ¿no es cierto? Aunque somos cristianos. Entonces, lo que yo miro es, lo que yo digo es, bueno, quizás el pastor per se no es el llamado a la política, pero es muy probable que en su congregación haya gente que Dios le ha puesto este llamado de influenciar en distintas áreas de la sociedad. Entonces, yo lo identificaría y al igual que el misionero que se quiere ir a China, trataría de abrir puertas en el pastoreo, en el mentoreo, en la capacitación, etcétera, y finalmente en el envío, cuando sea el momento que Dios lo indique, para que justamente el reino entre y comience a hacer su trabajo de influencia. Entonces, a veces yo no creo que la iglesia local deba meterse en política, en eso no me parece, pero estoy pensando en la iglesia como cuerpo vivo, como cuerpo espiritual. La Biblia dice que todos somos iglesia. Entonces, de la misma forma que enviaríamos a un seminario a alguien que tiene un llamado pastoral, misionero, etcétera, también deberíamos enviar a una universidad o etcétera, a gente que tiene esta carga que Dios le ha puesto para la capacitación, donde no necesariamente el pastor es el que tiene que estar, porque el pastor tiene su rol, tiene su propósito, tiene su misión, lidera la iglesia y está todo bien. Pero tenemos que reconocer esa gente y hacer todo lo posible para hacer que abren puertas. Y número 4, tenemos que, lo voy a decir bien, desmistificar un poco la participación del cristiano en política. O sea, yo soy docente universitario, entonces te cuento una anécdota breve. Un alumno se entera de que yo, además de ser su profesor, soy un pastor. Y yo identifico cuando viene el estudiante que es cristiano, porque el lunes tenemos un examen, por ejemplo, y viene el muchacho el lunes y me habla así, medio en secreto, y me dice, profesor, quiero decir algo. Sí, ¿qué pasa? Dice, no, sabe que estuve de vigilia el domingo y no pude estudiar, pero el Señor estaba ahí conmigo y estuve orando y ayunando. Entonces, le digo, bien, te felicito, le digo, pero este es otro ámbito, esta es una clase y hoy tienes que estudiar porque es tu rol dentro de la universidad. No, lo que pasa es que usted es pastor, usted me entiende. ¿Me entendés lo que quiero decirte, no? Claro, claro. Entonces, pretender, y lo digo con respeto, porque yo entiendo que es la pasión que le ponemos a la cosa, ¿no? Pero pretender que el solo hecho de ser cristiano y cargar una Biblia Thompson gigante bajo mi brazo y sentarme en una banca del Congreso va a provocar un cambio, debo decir que no. Yo hace años que estoy en la política, he sido asesor en el Senado de la Nación y conozco en parte cómo se movilizan las cosas y cómo se manejan. Esto es nadar entre tiburones, ¿no? Entonces, yo creo que la Biblia hay que llevarla, pero el ámbito y las herramientas que se manejan allí son un tanto distintas y son muy crudas, muy reales. Por eso es que lamentablemente en la historia de Latinoamérica tenemos cristianos muy sinceros y honestos que se metieron en política y que les fue mal. Más allá de lamentables hechos que tienen que ver con la integridad, pero en términos del expertise, ¿cómo no le iba a ir mal? Porque el Senado de la Nación no es la iglesia, ¿no? El Parlamento no es la iglesia, se habla otro idioma, se hacen otras cosas y se espera de otra cosa. El cristiano que se involucra en política no es para ser conocido por su evangelización, sino por su capacidad de gestión. Claro. Entonces la capacidad de gestión va a provocar que alguien te pregunte sobre tus valores, sobre tus convicciones, y eso siempre se da porque a Dios le encanta que uno predique el evangelio, pero no debe ser nuestra principal motivación para entrar en política. Así es, así es. Y aún así yo creo que esos que han sido sindicados como algunos que han hecho no la mejor de las gestiones en sus funciones, aún así lo que yo creo que han hecho es lo mismo que hacen los que no son cristianos. Entonces, en ese sentido fracasaron porque deben ser sal y luz y debe haber un sentido de excelencia en todo lo que realice por el bien Absolutamente de del acuerdo pueblo, con vos. por el bien del pueblo. Lo que pasa es que si es cristiano, entonces se le juzga con lupa, buscándole cualquier Totalmente. tipo de falla, pero en realidad no ha sido como para que nos escandalicemos.
Doctor Marcelo Díaz, muchísimas gracias. Gracias. Ahora me entero que es pastor. Gracias también por ese consejo tan sabio que nos ha dado. Creo que lo voy a compartir muchas veces por las redes sociales. Y vamos a estar entonces también teniéndole a usted después de las primarias, ¿verdad? Vamos a comprometerlo para que nos hable sí, con cuál ha gusto, sido con gusto. esa experiencia, el asunto de los delegados, cómo es el sistema electoral. Vamos a hablar de eso después de esas primarias y vamos a hablar también, cómo no, excelente, cuando va a ser para tengamos ya mí. las elecciones Ahí está. generales. Muchísimas gracias y Dios le bendiga. Vamos Gracias, entonces a Samuel. seguir con Un gran nuestro abrazo. programa. Muchísimas gracias. Bendiciones. Amén.